Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de Yogonet. Hoy estamos con José Antonio Ortiz Báez, el expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Paraguay. Muchas gracias, José, por atender a Yogonet. Muy buenas tardes, Diana. Al contrario, gracias a Yogonet por siempre preocuparse por las noticias que ocurren aquí en nuestro país y por estar pendiente también del estado de situación del juego. Sí, precisamente queríamos conversar sobre eso. ¿Cuál es la situación de los casinos de Paraguay hoy y cuáles son las restricciones que aún siguen vigentes? Bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros tuvimos restricciones muy fuertes impulsadas de las autoridades sanitarias a los efectos justamente de contener un poco la propagación del COVID. Tuvimos cuarentena total que posteriormente fueron levantándose a través de una cuarentena inteligente, se fueron levantando por fases, de la fase 4 a 3, 2, 1 y finalmente tuvimos en algún momento un levantamiento casi del 100% de las restricciones, en donde en alguna medida se recuperó un poco la actividad en general, incluida la del juego. Posteriormente vino la segunda ola que todo el mundo también experimentó y bueno, vinieron de vuelta las restricciones sanitarias que tienen sus fluctuaciones, ¿verdad? Hay veces que las restricciones son un poco más duras y en algunos casos más flexibles. A partir de hoy, justamente, hoy martes, se están levantando algunas restricciones, principalmente en temas horarios, ¿verdad? Que afecta a los casinos propiamente, ¿verdad? Que los casinos que le llamamos nosotros casinos físicos o los de carácter presencial, normalmente son visitados ya a un horario a un horario alto de la noche, y entonces ellos sí realmente se sienten muy afectados cuando hay esas restricciones horarias, ¿verdad? Claro. Y precisamente las pandemias y estas restricciones afectaron fuertemente los recursos que la CONAXAR distribuye a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, a la DIBEN. ¿Se están recuperando los niveles de ingresos pre-pandemia? Estimo que por lo que me dice aún no. Y si es así, ¿cuánto van a tardar a volver a los niveles normales? Bueno, de hecho que estas restricciones afectan la mayoría de las actividades económicas, no solamente la del juego, ¿verdad? Pero sí, efectivamente tuvimos algunas bajas muy considerables en cuanto a los ingresos en concepto de cánones recibidos por la CONESAR y para posterior distribución de actividades de beneficencia, puntualmente para los programas de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, así como mencionaste. Pero estamos recuperando un poco el nivel de ingreso, no en un 100%. Hace unos días justamente tuve una entrevista en un medio local también, y yo creo que estamos en un 75%, más o menos 75%, más o menos por ahí 80% incluso, en algunos casos, en algunos meses. Pero también la CONAXAR se ayornó un poco a la situación, ¿verdad? Y también están colaborando un poco los juegos que son de carácter no presenciales, o los juegos online también está compensando un poco también ese déficit que se estaba teniendo. Y estimamos nosotros que todo va a depender, el tiempo va a depender, ya puntualmente a tu pregunta, el tiempo va a depender de la recuperación, va a depender de las restricciones que vayan, cómo se vayan comportando las restricciones, ¿verdad? Claro. ¿Y qué porcentaje representaba antes el juego online y qué porcentaje representa ahora de los ingresos que reciben ustedes? Diana, los juegos online realmente son nuevos. Con esta administración recientemente se empezaron a
prácticamente a explotar propiamente los juegos online. Ya en la administración anterior hubieron un par de autorizaciones, pero no estaban todavía en su plenitud la parte de la explotación propiamente, ¿verdad? Son nuevos, incluso están como nuevas modalidades de juegos porque no teníamos nosotros o no tenemos previsto eso en la ley. Sí estamos trabajando ya por un proyecto de adecuación a nuestra nueva ley también. El porcentaje en sí no es mucho todavía lo que puede ir aportando en comparación al universo global, ¿verdad? Siempre nuestros mayores aportantes van enfocados en ese orden, a los juegos de la quiniela, las apuestas deportivas, los casinos y los telebingos son los mayores aportantes del canon hasta ahora. Y hablando precisamente del canon de la quiniela, hubo un conflicto con la empresa concesionaria porque se consideraba que no estaba abonando todo el tributo que debería abonar. ¿Cómo se resolvió esto y en qué instancia están ahora? Bueno, es una situación, una instancia que escapa un poco a lo que es la CONAXAR, porque la CONAXAR no administra, no percibe ni administra impuestos. Es decir, es una situación que se tiene que dirimir en el ámbito de la Subsecretaría de Tributación. Creo que se abrieron algunas investigaciones al respecto, ¿verdad? Y como te manifesté, eso queda ya en el ámbito de la Subsecretaría de Tributación. Bueno, y la tercera modalidad de juego que usted mencionó como importante son las apuestas deportivas. Y hace unos días se conoció la posibilidad de que los responsables de empresas que están acusadas de operar apuestas deportivas puedan presentarse a una audiencia preliminar. Esto hizo que este tema volviera otra vez a colocar en las noticias si la operación es ilegal o no, la operación de este juego. ¿Qué puede hacer la CONAXAR para regularizar un mercado que no reconoce el monopolio de Daruma Sam? ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, es como estaba concebido anteriormente la ley de la CONAXAR, habla de unas serie de autorizaciones de carácter exclusivo, algunas autorizaciones que son de explotación a nivel nacional, ¿verdad? Habla de esa exclusividad. Entonces, se asocia justamente a un ¿cómo se llama? A un monopolio, ¿verdad? Se asocia a un monopolio, pero en el momento de la presentación a un llamado a licitación, se presentan todas las empresas y lógicamente sale favorecida la que mejor oferta presenta en ese momento para el Estado paraguayo. Sí. Nosotros, cuando asumimos esta autorización o esta adjudicación, ya estaba firme. Sí, algunas empresas que se sintieron dañadas probablemente en algunos intereses, tuvieron que recurrir a otras instancias, ¿verdad? Pero, como te manifesté, eso ya sale del ámbito de la CONAXAR propiamente. Sí, hay empresas que estaban operando o pretenden operar o siguen operando al margen de esa adjudicación, ¿verdad? Entonces, para la CONAXAR, toda explotación que sea fuera de la adjudicación, a la concesionaria propiamente, por la CONAXAR son ilegales, ¿verdad? Entonces, la CONAXAR está obligada por ley a generar las condiciones al adjudicado, ¿verdad? Como para que ellos puedan explotar y cumplir con el compromiso del pago del canon. Entonces, lo mínimo que hace es hacer intervenciones a esos locales y hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Una de las denuncias fue que tuvo un tratamiento muy serio por parte del Ministerio Público en el sentido de proseguir con las investigaciones y bueno, los responsables de esas empresas fueron primeramente imputados y pues su causa fue elevada a un juicio oral y público que hoy está
que la Corte Suprema de Justicia hace unos días destrabó a los efectos de que pueda marcarse una audiencia preliminar con los responsables de esas empresas. Ok. Y recién mencionó una entrevista que concedió hace unos días, creo que fue al diario Última Hora de Paraguay, y ahí mencionó que están trabajando en un proyecto de ley para combatir la operación de máquinas tragamonedas fuera de los casinos. ¿Cuáles son los principales puntos de ese proyecto y cuándo esperan poder presentarlo? Bueno, realmente creo que hay una confusión. Hay un proyecto por el cual se está trabajando ya ahora como un proyecto de campo, ¿verdad? Porque esas máquinas que mencionas, máquinas tragamonedas, no están en las condiciones como marca la propia ley de la CONALSAR, ¿verdad? Esas máquinas deberían estar deberían ser autorizados por los municipios y operarlos en salas de juegos, en locales de juegos de máquinas electrónicas exclusivamente, ¿verdad? Proliferaron muchísimo en los últimos tiempos ese tipo de máquinas, entonces no podíamos estar ajenos a esa problemática que le genera incluso problemas a los constituidos formalmente, como ser en la sala de juego, ¿verdad? Entonces, lo que se está pretendiendo es hacer un poco un censo de esas máquinas, un censo y un catastro de esas máquinas, que esas máquinas realmente paguen, que esas máquinas no tengan que entrar en una competencia desleal con las salas de máquinas, que no puedan haber más de 3 máquinas en un local anexo a otras actividades que no sean propiamente juegos. Entonces, se está trabajando sobre un proyecto que se presentó, ¿verdad? Pero amén de eso, ya para tu pregunta, sí, también está previsto en el proyecto de ley también incorporar esa actividad como para que se pueda no solamente regular, sino que ordenar el funcionamiento y la explotación de esas máquinas. O sea que lo que están haciendo es un trabajo de fiscalización por un lado, y por otro lado, en este proyecto de ley que mencionó, están estipulando también incorporar la regulación de estas máquinas. De acuerdo con la interpretación de lo segundo, el primero no es solamente fiscalización, sino que es más o menos hacer un trabajo de campo, de censo, claro, como le digo, de censo, de catastrar, de que esas máquinas paguen, y una vez que lógicamente alguien pretenda quedar al margen, sí se van a producir las fiscalizaciones y las posteriores incautaciones a los mismos. Okay. Y en este proyecto de ley en el que van a estipular también la regulación de estas máquinas, ¿es el mismo en el que planean incorporar la regulación del juego online? O sea, ¿es una readecuación de la ley de juego? ¿O son leyes distintas? No. Es una adecuación realmente. Así mismo, es una adecuación a los avances que tuvo la tecnología, a incorporar juegos que no existían anteriormente. Es bastante abarcativo porque tienen aspectos administrativos, aspectos jurídicos, tiene aspectos técnicos, tiene incluso aspectos de responsabilidad social que también marca un poco el compromiso que va a tener también, o que tiene, pero en este caso que va a tener ese proyecto de ley con resguardar un poco a menores o a gente que puedan estar afectados afectados por la ludopatía en sí, ¿verdad? Okay. ¿Y ese proyecto de ley esperan que pueda ser tratado este año o es muy difícil este año aún con la pandemia? Nosotros siempre estamos ansiosos y esperanzados que sean tratados. El año pasado tendría que haber sido tratado, pero como pasó un poco todo lo que no sea sanitario, pasó todo a segundo plano el año pasado, ¿verdad? Entonces creemos, hay un compromiso, hay un entendimiento de todos los sectores que se necesita de un marco regulatorio adecuado, moderno, que le pueda dar también
que pueda jerarquizar un poco al sector. Estamos hablando del sector desde el punto de vista del órgano regulador y también de los operadores. Es necesario. Hay mucha conciencia y tenemos algunos compromisos de cierto sector del Congreso que puedan acompañar ese proyecto. Okay. ¿Y cuáles son los principales, más allá de este proyecto de ley, cuáles son los principales objetivos de la CONACSAR para los próximos meses? Y realmente el mayor desafío para nosotros, Diana, el mayor desafío justamente es el combate a los juegos clandestinos, ¿verdad? Yo creo que es el desafío de todos los reguladores de cada país. Más todavía, vuelvo a decir, por el avance en la tecnología, hay demasiadas modalidades que aparecen son ofertadas en la web. Entonces, ese es un desafío importante a los efectos de que se le pueda garantizar también al apostador y también garantizarse el Estado en conseguir los recursos también como para poder hacer frente a todas las necesidades, ya sea de salud, educación de cada país. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias, como siempre, por responder a Yogonet y a esta entrevista. No, por favor, Diana, gracias a ustedes una vez más y siempre estamos gustosos de poder conversar con ustedes. Fue José Antonio Ortiz Báez, presidente de la CONACSAR de Paraguay, para Yogonet.